Bien. Ahora, ¿qué entendemos por institución? ¿Cuál es la relevancia y cuál es más o menos la comprensión respecto a una institución? Hemos hablado entonces de la importancia que estas tienen para la constitución individual, para las prácticas, para el ejercicio, digamos, de la libertad. Entonces la pregunta relevante es, bueno, más o menos a qué refieren, cuáles son los roles que estas tendrían. Primera cosa es que las instituciones ejercen posibilidades de realización de libertad. Entonces, a distintas instituciones, distintas realizaciones de libertad. Ergo, la libertad es en algún punto dependiente de cada una de estas instituciones que se empiezan a erguir como rectoras o pilares de la sociedad. Ahora, las instituciones, si bien propenden a la realización de esta libertad, en último término no piensan en la libertad, por así decirlo, a nivel puramente individual, sino que más bien piensan en ciertos principios, comillas, formales, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, se enfrenta a una institución como el derecho, uno se da cuenta que lo que hace el derecho es formalizar una serie de procedimientos que están, por así decirlo, escindidos de los individuos particulares, ¿no? Precisamente para que puedan ser aplicables de manera universal. Entonces, lo que instala de alguna forma el derecho es una norma, evidentemente, que se escinde, se separa de los individuos tomados en su particularidad para ejercer ciertas condiciones generales, ¿no? Eso es más o menos la relación que uno podría establecer con respecto a la institución y el individuo, ¿no? Aparece entonces la emancipación individual no como preocupación de las instituciones, no como preocupación directa de las instituciones, con respecto a cada proyecto de vida, en fin, sino que la individualidad, la constitución de esa posibilidad, digámoslo así, aparece relacionada con el individuo. Entonces podemos ir profundizando esto con más ejemplos en la ronda de preguntas. Pero básicamente la idea es, si las instituciones no permiten, por ejemplo, desarrollar de manera adecuada un proyecto educativo, ¿no? Hay una serie de condiciones para que ciertos individuos no puedan incluso emerger. La formación cívica es absolutamente relevante para este liberalismo, ¿no? Porque en la educación, en la formación cívica, en el aprender que las libertades tienen ciertos límites y hay ciertos parámetros, en fin, de interacciones, son condición necesaria para después un correcto ejercicio libre, ¿no? Un correcto ejercicio libre. Bien, entonces nuevamente aparece la figura de la individualidad como circunscrita a los marcos que se puedan establecer de manera institucional. Recurrentemente entonces nos encontramos con que la libertad aparece relacionada con los elementos que se han institucionalizado de una u otra forma, ¿no? La libertad, por lo tanto, no sé, desarrollo económico, que uno puede relacionar, por ejemplo, con los primeros liberales ingleses, Locke o Smith, aparece entonces absolutamente relacionada, no entregada, digámoslo así, a su propia lógica, ¿no? Sino que se respeta esa lógica económica, pero siempre aparece como circunscrita dentro de ciertos marcos, ¿no? Y eso es lo que más o menos el liberalismo francés recurrentemente hace. Sí, ok, sí, libertad aquí, en esto, pero ese tipo de libertad es siempre correlativa con una serie de otras cuestiones, elementos tal vez incluso invisibles que se institucionalizan. Y, por último, si no existiesen estas instituciones, la posibilidad misma de demandar o garantizar derechos en el plano individual se vuelve absolutamente irrealizable. Desde el minuto entonces en que algo se institucionaliza como un bien común o algo que apunta hacia un posible bien común o que establece o norma de alguna forma la organización social, entonces también se vuelve objeto de una potencial demanda eventual de justicia, ¿no? Entonces, si no hay algún tipo de institución, no hay a quien alegar de manera neutral, de manera objetiva, en fin, sistemática,
algo así como un anhelo de justicia, ¿no? Que se respete un espacio individual o no. ¿Sí? Para ir entonces sintetizando lo que hemos más o menos presentado, vemos que existe un vínculo absoluto. La palabra absoluta la saco de un comentarista, de un libro sobre el idealismo francés, entre libertad civil y política. Dijimos que la libertad civil tenía que ver fundamentalmente con las libertades ancladas en el individuo, en su especificidad, ¿no? Y que esas, por así decirlo, no correspondían o no eran fundamentalmente objeto de la tematización política. La tematización, lo que se pregunta fundamentalmente por la libertad política, son aquellas condiciones macro, por así decir, que dan lugar entonces a estos desarrollos individuales o a la posibilidad de que se establezcan o no ciertos proyectos individuales. Nuevamente, los límites, por así decirlo, del individuo se correlacionan con los límites que establecen los marcos sociales. ¿Sí? Ahora, hay un vínculo, está bien, hay una separación, hay una distinción entre la libertad tomada desde el punto de vista civil, que tiene que ver fundamentalmente con las libertades que el individuo en sus facultades más íntimas tiene, y las libertades políticas. Nosotros aquí más o menos hemos estado mostrando la separación que establece el liberalismo francés para decir, bueno, lo que más nos va a preocupar en este caso es el marco general que posibilita la libertad política. Pero nuevamente aparece correlacionado, siempre está vinculado, sin duda, a la posibilidad de cómo se relacionan esas libertades en el plano individual, ¿no? El plano civil ya digamos más concreto. En segundo plano tenemos que la relación entre libertad política y condiciones de sociedad está absolutamente presente. Es decir, no podemos separar las condiciones de la sociedad, las condiciones de igualdad o no, las condiciones institucionales o no para que se pueda garantizar una determinada práctica, con la libertad política que podamos estar tematizando. La libertad política nuevamente aparece como enmarcada dentro de estas condiciones. La cosa no es tampoco tan opuesta en el sentido que aparece como las condiciones sociales constriñendo permanentemente las posibilidades de la libertad, ¿no? Es más complejo, porque para estos primeros, y en realidad para toda esa tradición del liberalismo francés, las condiciones no solamente constriñen, posibilitan. Entonces, si aparece la posibilidad de establecer al individuo como un elemento rector de la política, es porque históricamente se desarrollaron ciertas condiciones para que eso fuera posible. ¿Sí? Entonces, no es simplemente que aparezca algo externo y pareciera ser que la libertad estuviera siempre permanentemente tensionándose con esa exterioridad, porque la figura interior o exterior se vuelve un poco más etérea, se vuelve un poco más difícil de aprender. Porque precisamente en la institucionalidad es donde además surge la individualidad. Esa es la figura importante. Es decir, no da lo mismo la forma en que se eduquen los individuos, no da lo mismo las concepciones que vayan desarrollando, tan absolutamente ligadas con la concepción de libertad que después van a tener, con las posibilidades de realización de esa libertad, etcétera, etcétera. Y por último, y con esto podemos dar pie a la ronda de preguntas, si es que nos queda tiempo. La preocupación entonces por formas en las cuales en el mundo moderno se ha adoptado la libertad, se ha adoptado la figura de la libertad. Aquí, en este punto, hay dos momentos. En el primer momento, en el primer liberalismo, ¿no? No estoy seguro si hay otra. No.
Bien, esto me faltó agregarlo ahí en la diapositiva, pero lo menciono con respecto a la concepción del liberalismo, de la libertad del mundo moderno. Hay dos trayectorias. La primera, que uno podría circunscribir durante el siglo, fines del XVIII y principios del XIX, tiene que ver, o su pregunta está fundamentalmente relacionada con la estabilización de esta realidad sociopolítica llamada Estado-Nación, ¿no? Lo habíamos más o menos mencionado. Y fundamentalmente cómo esta nueva realidad sociopolítica establece ciertos marcos para que las libertades individuales se puedan desarrollar o no, ¿no? Y para que se puedan garantizar, por ejemplo, ciertos elementos básicos, no sé, propiedad, desplazamiento, vivienda, en fin. En el segundo momento, y esto también, por supuesto, relacionado con el fenómeno de la Revolución Francesa, que establece una serie de inseguridades, ¿no?, al espacio social en su conjunto. El segundo momento, por otro lado, ya tiene que ver con el desarrollo que ha tenido esta institucionalización del Estado-Nación y que tiene, por una parte, como eje paradigmático el ascenso de los distintos tipos de totalitarismo, ¿no?, el nazismo en Alemania y fascismo en Italia, el comunismo eventualmente en Rusia, en la Unión Soviética, y que presentan una serie de elementos, ¿no?, que hacen que este poder estatal o esta institución tenga la potestad para poder circunscribir todo este tipo de libertades individuales que, digámoslo así, fueron prometidas por la modernidad, ¿no? Es decir, la modernidad también se constituye, en cierto sentido, como una promesa de libertad, ¿no?, que después se ve precisamente constreñida por esas instituciones que fueron construidas en algún punto para la garantía de esas cuotas mínimas. Y el otro elemento es el nuevo ascenso, y esto pasado ya por una serie de otras cuestiones, pero el ascenso fundamentalmente de un nuevo tipo de liberalismo, ¿no?, que es la emergencia, entonces, como decíamos, de un neoliberalismo fundamentalmente anclado, ¿cierto?, en una liberalización económica, pero que también conduce a ciertas rupturas con tradiciones, en fin, pero que fundamentalmente entregan preguntas sobre cómo es posible que el individualismo ligado a un desarrollo de proyectos de vida no vaya a ser después un obstáculo mismo para la comunidad, para la interacción social, ¿no? Y esto era un problema, esto fundamentalmente lo observa Lefort. Esto era un problema que ya estaba viendo Montesquieu y Constant, es decir, ok, si hacemos una liberalización, laissez-faire, en fin, de una serie de fenómenos, y entregamos más libertades, nada nos garantiza que cuando esto se desarrolle a un nivel mucho más amplio, vayamos a tener un nivel de atomización en la sociedad que conduzca a que las interacciones se vuelvan problemáticas, ¿no? ¿Cómo se garantiza entonces un mínimo común entendimiento, un mínimo común denominador para que podamos tener algún tipo de vínculo más o menos parecido? Cuando esto se desarrolla, cuando aparece el contexto neoliberal, Lefort dice, bueno, aquí nos vamos a enfrentar en algún punto con la proliferación de modos de vida que este nuevo capitalismo entrega, con desafíos a esta misma figura. Es decir, ¿cómo vamos a garantizar ahora la integración social, que es un problema sociológico clásico, en el marco, ¿no?, de, por una parte, alguien que es liberal como Lefort, dice, bueno, las libertades individuales, los proyectos legítimamente individuales, y por otra parte el problema de las relaciones sociales en mundos de globalización, ¿no?, modos de vida distintos, disímiles, incluso contradictorios, ¿sí? Bien, creo que eso es lo que tengo que decir hasta acá.